andábamos cerrados, Señor, así como habla su palabra. Andábamos sin pastor, Señor. Andábamos sin dirección, Señor. Pero usted nos promete una vida eterna, Señor, y nos conviene hacerlo, Señor. Es por eso que, sin temor a equivocarme, todos venimos con ese propósito de pedirle perdón por nuestras faltas y así, Padre, poder estar bien delante de usted y también con nuestros hermanos que nos rodean. Esa es la finalidad de estar en este lugar. Y así, Padre eterno, vamos a pedirle, a entregarle a nuestro hermano que va a predicar en esta hermosa tarde, entregarlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y que Él sea el consejero, que usted lo use, y que todos, Señor, al finalizar salgamos edificados, Señor, porque es el propósito. Sigamos, Señor, pues cambiando nuestra forma de pensar y de actuar, Señor, para poder agradarle, Señor, y algún día tener las mismas palabras que a su siervo le dio, Señor, esa oportunidad de arrepentirse, y él en sus palabras dijo: he cumplido la carrera, voy por esa corona. Así también nosotros, Señor, queremos, esa es la finalidad, de llegar a recibir ese premio, Padre eterno. Y así, Padre eterno, depositamos en sus manos a nuestro hermano predicador, en sus manos hermosas, que el saber son de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Magdaleno. Pues, amados hermanos, ha llegado el momento de escuchar el consejo de nuestro Dios, que en esta ocasión viene de labios de nuestro hermano Raúl Chávez. Bueno, Raúl tiene su lugar. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Está bien, está bien. Yo me acomodo. En la oración, mi hermano decía que el siervo de Dios, ¿verdad? Pablo, después de haber andado navegando en el camino, llevando la palabra de nuestro Dios, pues dijo unas palabras que pocos, hermanos, o pues tal vez nadie por humildad se va a atrever a decir, ¿verdad? Que ya se ha peleado la batalla, que ya hemos luchado, y que nomás después de esto, cuando el Señor nos recoja, esperaremos la corona. Yo creo que nadie se va a atrever a decirlo, porque en realidad pues nadie ha sufrido como aquellos hombres del ayer. Pero andando en el camino, hermanos, encuentra uno muchas cosas. La palabra camino, hermanos, es una palabra de origen celta. ¿Sí saben quiénes son los celtas, hermanos? Sí, no, tal vez. Los celtas, hermanos, hoy en día vienen siendo los irlandeses, los escoceses, los galeses, que están en las islas llamadas Gran Bretaña. Los ingleses no son, hermanos, celtas. Los ingleses son anglosajones. Y de los celtas viene la palabra camino, camín, y que quiere decir, hermanos, si lo tradujéramos literalmente al español, quiere decir paso, un paso. Y en ese paso, hermanos, que andamos, o en ese camino, nos toca ver muchas cosas. Y yo he aprendido, hermanos, a mis 57 años, que no son muchos para algunos y para otros son muchos, y para unos vamos tablas, o algunos, hermanos, he aprendido, hermanos, algo muy importante. De muchas cosas que he aprendido, me grabo mucho una, y esa es algo, hermanos, que lo he vivido en carne propia y ahorita lo quiero transmitir. Fíjense, hermanos, que aprendí a la brava que para regalar algo a alguien, aunque sea de buen corazón, hay que pedirle permiso, hermanos, porque no cualquiera acepta un regalo aunque lo necesite. Para darle algo a alguien hay que pedirle permiso si lo acepta y si lo quiere y si lo puede recibir. Porque yo he dado alguna vez algo, hermanos, creyendo que estoy haciendo bien, y hasta me lo aventaron. Y la verdad, se siente uno muy mal,
porque creyendo que va a hacer uno un bien, se siente uno humillado. Y ahí aprendí, hermanos, a la brava que se necesita pedir permiso al que se le va a dar algo si lo acepta, ¿sí? Porque habemos personas muy orgullosas que aunque nos esté llevando la tristeza, hermanos, no aceptamos las cosas. Y eso, hermanos, lo he aprendido, y como les dije, lo aprendí a la brava, y ahora me ha quedado de un sabor agridulce amargo, ¿verdad? Porque pues me ha servido mucho, hermanos. Cuando llego a ir a México y llevamos ropa, muchas veces usada, otra seminueva, otra nueva, y empezamos a regalar, hermanos, me quedé con eso. Llego y digo, mira, pues me acordé de ti, ¿me aceptas este regalo? Tengo que pedirle permiso, ¿verdad? Porque no sé si me lo va a aventar, que nomás porque vienes del norte, ¿verdad? Pues uno no sabe qué se puede esperar. Había un personaje, hermanos, en la Biblia que tuvo la oportunidad de, siendo ciego, ver a Jesús. Este personaje, hermanos, tiene la dicha de que hasta se nombre a su papá por nombre. Se llamó Bartimeo. Y dice la Biblia, hermanos, en el capítulo, ¿qué, hermanos, de San Juan? Dice que su papá se llamaba Timeo, ¿verdad que sí? Dice que una vez, hermanos, cuando Jesucristo venía de Jericó, una ciudad muy importante en la Biblia, una de las más antiguas del mundo, cuando él venía de Jericó, al lado del camino, Bartimeo mendigaba, pero oía rumores de un tal todopoderoso, de un hombre nunca visto en la tierra, de un hombre que se le decía, pues mira, no sé si vienes de Dios, pero a lo mejor sí, pero yo creo que sí vienes de Dios, porque nunca antes habíamos visto cosas semejantes como las que tú haces, ¿verdad? Y venía gente hasta de noche a preguntarle, revélanos, de veras, eres el Hijo de Dios. Y ese, hermanos, Bartimeo, siendo ciego, oyó mendigando en el camino que venía. Vamos a verlo, ¿dónde está? ¿Dije Marcos o dije San Juan o cuál dije? Bueno, pues yo les pregunté, ¿verdad? No les dije que si estaba ahí. Está en Marcos capítulo 10, hermanos. No he puesto atención, hermanos, si esta narración, si esta historia bíblica también la tienen los otros 3 evangelios, pero me gusta esta de Marcos, hermanos. Vamos a leer unos cuantos versos que se encuentran en Marcos capítulo 10, verso 46. Repito, Marcos capítulo 10, verso 46. Me siguen con su vista, por favor. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta tarde noche dice así: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían o lo regañaban: cállate, que se calle. Mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Ahí nada más. Fíjense qué bonito, hermanos. Tenía necesidad de qué, hermanos? De poder ver, de saber de qué color es el mundo y ver las maravillas de Dios. Y muchos que veían eso, o los que tenemos esa capacidad que Dios nos dio, hermanos,
no apreciamos las maravillas de Dios en su totalidad. Y él, queriendo ser, hermanos, un hombre sano, empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, estás de escandaloso. Y cállate, ¿por qué estás gritando? Yo me lo imagino, hermanos, que hasta brincando, de alguna manera llamando la atención del Señor, pero con grito, a pulmón abierto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se regresa, porque estaba al lado del camino, y se regresa o va hacia él. Y le empiezan a decir a aquellos que lo callaban: ya la hiciste, mira, te puso atención, viene a verte. El hombre se quedó esperando y llegó Jesús y le dijo: Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Hermanos, ¿qué no sabía Jesús o qué no lo veía que estaba ciego? Él, que lo sabe todo, no sabía que quería ver. Pero le da la oportunidad, hermanos, de preguntarle: ¿qué favor quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Nos deja pensando, hermanos, que Dios, conociéndonos nuestra necesidad, es necesario que perdamos la vergüenza delante de él, hermanos, y decirle qué es lo que quiero. Quiero ser obrero. Ya eres obrero. Ya me hicieron laico, ya me hicieron ayuda, ya me hicieron diácono, pronto van a ser ministros algunos. Y después, ya estábamos en el mundo antes, en los 15 años, en las bodas, en las noches buenas, en los años nuevos. Ya llegamos aquí. Y después, ¿qué quieres que haga? Dijo el Señor con humildad. ¿Qué dijo Bartimeo? Señor, que pueda ver. Quiero contemplar las maravillas que hiciste. Bueno, hay una palabra clave: a la medida de fe de cada quien. Sí, porque Dios es tan bueno que nos concede lo que le pidamos, hermanos. Pero ya cuando lo tenemos, no sabemos qué hacer con ese regalo que le pedimos, o con ese algo que nos dio, o que nosotros mismos demandamos. Y ya no sabemos qué hacer, y andamos como borrachitos. Ya vemos, porque hay otro caso parecido en el capítulo 5 de San Juan, hermanos. Lo vamos a ver, si quieren vayan buscándolo. Dice que en la entrada de Jerusalén había 5 portales donde había un estanque, donde cierto tiempo venía un ángel y le revolvía el agua a ese estanque, y el primero que fuera sumergido era sano, dice una cosa bien importante, de cualquier enfermedad que tuviese. Búscanlo si quieren, está en el capítulo 5, hermanos. Dice, hermanos, entonces que había 3 tipos de enfermos que predominaban sobre los demás. Estaban, hermanos, a ver si me acuerdo bien, estaban los rengos, los que no caminaban bien, estaban los ciegos, y estaban los más enfermos de todos, y por eso lo menciona en tercer lugar, los secos. Y todos esos predominaban sobre los demás, pero había una gran multitud de todas las enfermedades que pudiera haber o hay, y todos esperaban el movimiento del agua. Pero entre todos esos, Jesús puso los ojos en uno solo, y ese solo, les dice la Biblia, hermanos, lo vamos a ver si quieren, como digo, conocen la historia, que tenía 38 años, que, hermanos, la palabra fuerte dice echado, ¿verdad? No dice acostado, dice echado. Y llegó Jesús y lo vio, todos atentos a estar ahí a la expectativa, a quererse echar al agua, porque se iba a mover y se tenían que aventar el primero, pero pudieron haber sido 50 primeros y todos iban a ser sanos. Y este hombre echado, le dice el Señor, le pregunta: ¿quieres ser sano?
¿Verdad que sí, hermanos? Y no sabía su necesidad, que sí quería ser sano, pero le está pidiendo permiso. ¿Quieres un regalo? ¿Quieres que haga algo por ti? Pero este hombre que estaba echado por 38 años no sabía que él era Jesús. Lo contrario de Bartimeo, que Bartimeo, siendo ciego, sí sabía que era Jesús, y por eso le gritó y le imploró de esa manera, con vehemencia. Y a este le pregunta: ¿quieres ser sano? Y como todos siempre ponemos un pretexto, ¿verdad? No dijo que sí, o sí dijo que sí. Señor, si yo quisiera ir, como estoy enfermo, pues ya todos vienen cuando yo apenas hago el intento de ir. Hermanos, queremos ser sanos. Y cuando veamos como Bartimeo, ¿para qué vamos a ver? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Cuál es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál es nuestro anhelo? Nuestro anhelo, siempre hablamos de la vida eterna, pero la vida eterna, hermanos, aparentemente está cerquita, porque pocos son los días de los vivos. Dice que es como un suspiro, como un vapor, como una flor, ¿verdad que sí? Pero ese poquito suspiro, ese poquito vapor está bien lejos. Y mientras podemos llegar allá, con lo que vemos y con lo que Dios nos pregunta qué queremos, hay que preguntarnos si lo vamos a lograr, hermanos. ¿Sí? Hay que hacer conciencia, como decía ya San Pablo cuando la Pascua, ¿verdad? Hay que hacer conciencia si estamos en esta carrera de una manera indigna o dignamente. Yo he dicho aquí, hermanos, hasta se me ha criticado, posiblemente hasta acusado, que me da trabajo, hermanos. Y es algo que no puedo evitar decirlo, porque a mí me da mucho trabajo portarme bien. Portarse mal es bien fácil, hermanos. Portarse bien a mí me da mucho trabajo, hermano. Controlar mis pensamientos. Dicen los eruditos, hermanos, los sénecas, eso quiere decir los que saben mucho de la ley, que de los 10 mandamientos, ¿cuál se imaginan que es el más difícil, hermanos? Los eruditos, los judíos, los rabinos, pero que ya están en niveles de erudito, y que están en nivel de sabio, y después están en sénecas, que es el tope, son los sabios de los sabios. Dicen, hermanos, que el mandamiento más difícil es el 10, porque Dios ahí ya se metió con la mente de uno, ¿verdad? Quien no venga el sábado y que lo transgreda se ve. Quien robe y mate, pues con mayor razón se ve. Quien tenga otros dioses o ídolos, aunque lo haga ocultamente, con el tiempo se sabe. Pero los pensamientos, solamente Dios. Por eso dice: no vas a codiciar. Y hay un mandamiento anterior, hermanos, que es más que ley de Dios, es un mandamiento cívico, que dice: ciertamente no andarás chismeando en tus comunidades o en tus pueblos. ¿Verdad que sí? Y entonces, hermanos, yo he platicado con algunos hermanos que aquí a veces venimos a eso, con una cara de santidad, una cara de sufrido, pero con unos pensamientos tan negros, hablando de unos de los otros, y que no le hacemos caso al mandamiento o aquel texto bíblico muy conocido que dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicias, no andando en tus caminos, ni hablando tus palabras, ni qué más, hermanos, ni tus propios pensamientos. Fíjense la importancia de este día, hermanos. Yo a veces quisiera ser con hermano Pedrito Valle, que no habla, está calladito. Sí, de veras, hermanos. A veces el hermano Abraham García también lo veo siempre bien calladitos. El hermano fue soldado, yo digo como soldado, una sola posición. Pero el hermano Abraham no sé si fue soldado, pero también siempre están en una sola posición. ¿Sí?
Y yo no puedo, hermano. Yo dijera a mi mamá, parece que tengo gusanos. Me muevo para un lado y me muevo para otro, y voy al baño y vengo y entro y hablo con uno y hablo con otro. Si no siento que me duermo, hermanos, no sé por qué. Por eso les digo que me da trabajo, hermanos. A veces bostezo y yo mismo me doy unas cachetadas que no me gusta bostezar, hermanos. Y yo veo a Pedro a veces así, lo veo a ver y siempre en la misma posición. Nunca he pensado que él vaya a bostezar y que no lo vaya a hacer, ¿verdad? Ahora que le digo, no vaya yo a... Sí. Hay personajes que uno quisiera hacer, o imitar, y retener lo bueno y desechar lo malo, dice la palabra de Dios. Sí. Había una mujer, hermanos, en la Biblia, también la narración bíblica dice que cuando Jesucristo llegó a comer un lugar antes de la Pascua, vino esta mujer y le echó un ungüento muy caro a los pies del Señor, y no teniendo posiblemente nada a la mano con que secarlo, se lo secaba con el cabello. Y la empezaron a criticar. No hubiera mejor vendidos ese perfume por tantos dineros y dárselo a los pobres. Si ese hombre, Señor, que se hace llamar hijo de Dios, supiera que esa es una mala mujer, le daría una patada y la aventaría por allá. Déjala, dijo el Señor, porque el que ha pecado mucho ama mucho. ¿Verdad que sí? Y nosotros que creemos que hemos pecado menos, pues como que aventamos la primera pedrada. Hay otro personaje, hermanos. Ustedes saben que me gusta narrarles la Biblia más que hacerlos leer mucho, que se llamó Zaqueo. Posiblemente, hermanos, haya sido un enanito, porque a tal grado estaba chaparrito que no le bastó con ver al Señor subiéndose una piedra a un lugar alto. Se tuvo que haber subido a dónde, hermanos, a un árbol. Entonces quiere decir que era muy bajito, ¿no? Entonces yo deduzco, no me crean, hermanos, son mis ideas, mis pensamientos, lo poquito que he estudiado, y llego a una conclusión. Pudo haber sido, porque no habla la Biblia de enanitos, no menciona ni esa palabra, pero posiblemente él fue uno de ellos. Pero ese en su momento se paró cuando yo a Jesús hablar y dijo: Señor, mira, si he robado conforme a la ley, el quinto tanto lo devuelvo. ¿Verdad que sí? Eso es, hermanos. Entonces yo entiendo qué es lo que quiere de nosotros aquí, estando en este lugar, que nos encaminemos a este lugar a pedirle a Dios para que nos abra los ojos, nos levante para hacer algo positivo, porque si nomás con venir al templo creemos que le decimos, estamos muy mal, porque dice que siervo es aquel que nada más hace lo que se le encomienda. ¿O no es cierto, hermanos? Pues ¿por qué me da las gracias, patrón? Si nomás hice lo que me dijiste. Si hiciera una cosa extra, entonces pues a lo mejor sí. Pero si nomás vengo a... Hermanos, a veces uno como predicador no quiere usar palabras gruesas, rasposas, porque la iglesia a veces no está para aguantar. Y cuando un predicador habla, hermanos, disculpen, pero ya ven que yo predico un poquito diferente. Y si predico o predicara como yo quisiera, hermanos, pues no sé qué pasa, que ese había sido de mí o sería de mí. Pero cuando he usado palabras un poquito fuertes, me felicitan, hermano Lagrey. La otra vez hasta me extrañó, perdón, mi hermano Manuel me dice: ¿y por qué los ministros no predican así? Yo no sé, ¿verdad? No sé si lo dijo porque estuvo mal o porque estuvo bien. Yo lo tomé por el lado de que estuvo bien, ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros no estuviéramos, por eso digo son palabras rasposas, pero son bíblicas, si nosotros no estuviéramos echados como aquel enfermo, hiciéramos mucho y la iglesia estuviera grande, amplia, y no hablo del local, porque la iglesia somos nosotros. La vez pasada, dándole una clase a las hermanas, la primera que les di en el año, les decía yo y les propuse algo: hermanas, mi hermana Elizabeth se ha de acordar, les propongo algo. Vamos a comprometernos que en este año, como lo se hacen los que celebran el año nuevo, nuestro propósito de año nuevo,
por usar algún término nada más, hermanos, sea que este año traigamos un invitado. ¿Se acuerdan, hermano? Hermano, usted también estuvo. Yo estoy trabajando, hermanos, y primeramente no voy a traer uno, voy a traer una familia. ¿Sí? La palabra de Dios dice, hermanos, Dios quiera, ¿verdad?, que vengan. Y lo que más quisiera yo es que se quedaran, porque han venido muchos, pero tal vez no les damos la debida atención o la debida importancia, y son como aquella alimento que cayó en el camino y vieron las aves y se lo comieron. Sí, hermanos, hay que procurar abrir los ojos. Cuando la llevamos bien, hermanos, cuando la llevemos bien, dice Isaías, fíjense qué bonito. Dice Isaías, ahorita les doy el texto, hermanos. Dice que cuando eso suceda, vamos a oír palabras tan agradables por medio del Espíritu Santo en nuestro interior. Vamos a sentir palmaditas en la espalda que nos van a decir: ahí la llevas. Dice Isaías capítulo 31, hermanos. 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces, Isaías 30, 21. Cuando hagamos las cosas adecuadas delante de Dios en este camino que andamos, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. No nos vamos de salir, hermanos, pase lo que pase, pase lo que pase, no nos debemos de salir. En muy poco tiempo que tengo yo en la iglesia, hermanos, para muchos será mucho, para otros mediano, para otros poco, he visto cosas feas en la iglesia, donde se han salido hermanos, donde ministros, diáconos, ayudas, no se diga los que van empezando, se salen. Y normalmente siempre que se sale, sale hablando mal. Y eso, hermanos, eso es lo que dice allá aquel santo hombre, que eso es lo que Dios no perdona. Que se hable mal de la iglesia, eso es hablar contra el Espíritu Santo. Pero muchas veces también, hermanos, debemos tener cuidado que no ser nosotros los que provoquemos que ese se vaya hablando así. Por eso, si andamos bien, hermanos, pues va a llegar ese momento, hermanos, que va a haber ese momento que nos vamos a sentir satisfechos y voy a decir: no, pues ahí la llevo, poco a poquito, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado aquello, me han dicho, me han hecho, pero yo aquí estoy, con la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, y sobre todo, hermanos, con el intermediario que tenemos, que se llama Jesucristo. Dice, hermanos, San Juan, ese lo conocemos todos muy bien, San Juan 14, 16. ¿Cómo dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, hermanos, va al Padre si no es por Él. ¿Verdad que se dice? Por eso también se nos aconsejó antes en el capítulo 6, 16 de Jeremías. Se nos dijo a nosotros o a otros: párense en los caminos y pregunten por la senda más antigua. Y el consejo es este: anda por ella. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros debemos de sopesar las cosas. Hay un hermano que se llama Ramiro, que va a Anderson, Indiana, está con la localidad de nuestro hermano Ezequiel García, y dijo algo que a mí me impactó y que no pensé que fuera a venir de él, siendo un hombre tan pacífico como el hermano Pedro, también no habla mucho. Y dijo: ya basta de acariciar a la iglesia, hay que decirle las cosas como son. Yo dije: ay. No, pues como que no cualquiera se va a atrever a decir las cosas como son, porque no vaya a ser como dijo Saúl, que sacrificó cuando no debía de sacrificar. ¿Por qué lo hiciste, Saúl?, le dijo el profeta. ¿Y qué contestó Saúl? Porque la gente se me iba, y para que no se fuera, les di lo que querían.
No, hermanos, al pueblo no se le da lo que el pueblo quiere, se le da lo que es la palabra de Dios, y a saber discernir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo bueno y lo malo. Y esa es la función del predicador y de todo aquel que quiera predicar. Ya saben cómo me despido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pasa a vosotros, hermanos.